En el momento en que mi hermana me acusó de ejercer la abogacía ilegalmente, supe que estaba intentando borrar mi vida entera con una sola sonrisa serena. La sala estaba demasiado silenciosa para la magnitud del daño que se estaba causando. Estaba sentada en la mesa del compareciente dentro de la sala de audiencias de la Junta de Supervisores de Abogados de Massachusetts, con las manos tan apretadas que se me habían entumecido los dedos. Podía sentir las miradas sobre mí desde todas las direcciones, los miembros del panel con trajes oscuros, unos cuantos abogados desconocidos sentados en la galería, y detrás de ellos, las personas que se suponía que eran mi familia. El aire olía ligeramente a papel viejo y a cera para muebles, el tipo de aroma que se adhiere a los edificios donde las reputaciones se deciden en silencio. Frente a mí estaba sentada mi hermana, Natalie Harwell. Postura perfecta. Expresión neutra. Esa pequeña y educada sonrisa que siempre ponía cuando creía que estaba siendo razonable. Natalie tenía 38 años, era la directora de cumplimiento en Northway Freight Solutions, un título que llevaba como una armadura. Parecía que pertenecía a ese lugar. Yo parecía el problema que ella había venido a solucionar. Habló de forma clara y uniforme, con voz firme, mientras le decía al panel que yo había estado ejerciendo la abogacía ilegalmente, que había tergiversado mis credenciales, que había engañado a clientes y manipulado el sistema. Usó palabras cuidadosas, preocupaciones éticas, confianza pública, deber de denunciar. El tipo de lenguaje que suena responsable incluso cuando le corta la garganta a alguien. No la interrumpí. No negué con la cabeza ni susurré objeciones. Mantuve la vista al frente y la respiración lenta, tal como Ruth Feldman me había instruido. El silencio no es debilidad, había dicho. El silencio es estrategia. Detrás de Natalie, podía ver a mi madre retorciendo un pañuelo de papel entre sus dedos. Papá estaba sentado a su lado con las manos entrelazadas, mirando el suelo de madera pulida como si pudiera ofrecerle una escapatoria. Ninguno de los dos me miró. Ni una sola vez. Eso dolió más que cualquier cosa que dijo Natalie. El juez presidente, Raymond Whitlock, escuchaba sin expresión. Tenía poco más de 70 años, era alto incluso sentado, con esa clase de quietud que proviene de décadas decidiendo el destino de otras personas. Cuando Natalie terminó, asintió una vez y tomó el expediente que tenía delante. Fue entonces cuando la sala cambió. Lo noté antes que nadie, la forma en que su mano se detuvo, solo por una fracción de segundo, al abrir la carpeta, la forma en que sus ojos se movieron más rápido que antes, escaneando una página que no esperaba ver. Apretó la mandíbula. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que me sobresaltó. Pasó otra página, y luego otra. El silencio se alargó. Nadie habló. Ni Natalie. Ni el panel. Ni siquiera el taquígrafo judicial. El juez Whitlock cerró el expediente, se levantó, recogió los papeles en sus brazos y salió de la sala sin decir una sola palabra. Las sillas se movieron. Alguien susurró. Natalie miró a su alrededor, la confusión parpadeó en su rostro antes de que la disimulara. Nadie sabía lo que estaba pasando. Yo sí. Mientras estaba sentada allí, todavía en silencio, sentí que algo frío y firme se asentaba en mi pecho. Esa noche, alguien iba a ser destruido. Pero no iba a ser yo. Antes de llevarte más lejos, permíteme hacer una pausa por un segundo. Mientras escuchas esto, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás conduciendo, doblando la ropa, sentado a solas con una taza de café? En mi caso, yo estaba sentada en esa sala, mirando al frente, pensando en lo extraño que es que un solo momento pueda dividir tu vida en dos. Si este tipo de historia resuena contigo, me encantaría que te quedaras conmigo, compartieras tus pensamientos y me siguieras mientras te cuento cómo terminé aquí. Porque para entender cómo mi hermana intentó acabar con mi carrera en una tarde, necesitas entender las decisiones silenciosas que se tomaron mucho antes de que esta audiencia existiera. Soy Olivia Harwell. Tengo 32 años. He sido abogada licenciada en la Mancomunidad de Massachusetts desde 2018. Cada paso de mi carrera ha sido documentado, verificado y ganado de la manera lenta. Nada de eso importó una vez que Natalie decidió que yo era un lastre. Sentada en esa sala de audiencias,
podía sentir el peso de cada conversación que habíamos tenido presionándome, las cenas en las que corregía mi elección de palabras, las festividades en las que explicaba mi trabajo a los parientes como si fuera una fase, la forma en que siempre hablaba por mí cuando estábamos juntas, como si yo fuera algo inacabado. Recuerdo pensar en lo serena que se veía. Qué segura de sí misma. Realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Esa era la parte más aterradora. Mi abogada, Ruth, estaba sentada a mi lado sin moverse. No me tocó el brazo ni me susurró palabras de aliento. Me había dicho de antemano que esto sería difícil, que querría defenderme instintivamente, que si confiaba en el proceso y permanecía en silencio, la verdad saldría a la luz por sí sola. Aún así, nada te prepara para ser acusada de fraude por tu propia hermana mientras tus padres la respaldan en silencio. Los miembros del panel revolvieron sus notas. Uno de ellos se aclaró la garganta, claramente inseguro de qué hacer sin la presencia del juez presidente. Natalie se reclinó en su silla, cruzando las piernas, con su sonrisa regresando como si creyera que esta interrupción repentina jugaba a su favor. Mantuve la mirada al frente. Por dentro, mis pensamientos eran agudos y firmes. Sin pánico. Aún no estaba enfadada. Solo concentrada. Pensé en la primera vez que Natalie me preguntó sobre mi licencia. La manera casual en que lo había planteado. Solo por curiosidad. Solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Pensé en la auditoría de cumplimiento que había mencionado meses antes, el estrés que había minimizado como algo rutinario. Pensé en la frecuencia con la que la gente justifica la traición llamando la responsabilidad. El juez Whitlock estuvo fuera menos de 10 minutos. Cuando regresó, no estaba solo. Un secretario lo seguía, llevando un sobre sellado. El juez volvió a ocupar su asiento, con una expresión ilegible, y colocó el sobre en la mesa frente a él. Me miró directamente entonces. No como a una abogada acusada, sino como a alguien que reconocía. Ese fue el momento en que la confianza de Natalie vaciló. Solo ligeramente. Apenas lo suficiente para que alguien más lo notara. El juez aún no habló. Se ajustó las gafas y volvió a mirar el expediente una vez más. El aire se sentía más pesado, cargado de algo que no se podía retirar. Me di cuenta entonces de que todo aquello sobre lo que Natalie había construido esta acusación estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. Había contado con que el silencio significaba rendición. Había confundido mi calma con miedo. Mientras el panel se preparaba para continuar, sentí que algo más surgía dentro de mí. No alivio. No triunfo. Solo claridad. Esto ya no se trataba de mi carrera. Se trataba de que la verdad finalmente fuera más fuerte que la narrativa familiar en la que había estado atrapada toda mi vida. Y antes de que terminara esta audiencia, todos en esa sala iban a ver exactamente quién había estado mintiendo todo el tiempo. Fue entonces cuando supe que necesitaba volver al principio. Volver a la familia que me enseñó desde temprano lo que significaba no encajar del todo, y cómo esa lección moldeó cada decisión que me llevó a esta silla. Porque yo no siempre fui el problema. Solo fui la que se negó a permanecer en silencio para siempre. La casa de los Harwell se encontraba en una calle tranquila a las afueras de Boston, el tipo de vecindario donde los céspedes se cortaban todos los sábados y nada parecía fuera de lugar. Crecer allí se sentía como vivir dentro de un marco de fotos que nunca cambiaba. Clase media. Respetable. Predecible. Mis padres creían profundamente en hacer las cosas de la manera correcta. Ir a las escuelas correctas. Elegir las carreras correctas. Evitar cualquier cosa que despertara la curiosidad de los vecinos. Natalie encajaba perfectamente en esa imagen. Siempre lo había hecho. Desde que éramos niñas, sabía cómo leer una habitación. Aprendió temprano lo que los adultos querían oír y cómo dárselo. Los maestros la elogiaban. Los parientes presumían de ella. Mamá mantenía certificados enmarcados de los logros de Natalie alineados en la pared del pasillo como prueba de que nuestra familia estaba haciendo algo bien. Yo era diferente. No rebelde de una manera ruidosa. Solo inconveniente. Hacía demasiadas preguntas. Notaba contradicciones. Cuando algo me parecía injusto, no podía dejarlo pasar. Eso solo ya era suficiente para hacerlo difícil.
A mamá le importaba profundamente cómo se veían las cosas. No de una manera cruel, sino de una manera silenciosa y ansiosa. Creía que la presentación era protección. Si parecíamos estables, entonces éramos estables. Si parecíamos exitosos, entonces estábamos a salvo. Natalie entendía eso instintivamente. Yo no. Papá creía en la reputación. Provenía de una familia que trabajó duro por cada ápice de respeto que ganaron, y llevó eso consigo a la edad adulta. Nos enseñó que una vez que un nombre se dañaba, nunca se recuperaba por completo. Natalie absorbió esa lección y construyó su vida en torno a evitar el riesgo. Yo también la escuché, pero saqué una conclusión diferente. Si un sistema castigaba la honestidad, entonces quizás el sistema necesitaba ser desafiado. En las cenas familiares, la diferencia entre nosotras siempre era obvia. Natalie hablaba de su trabajo en términos cuidadosos: cumplimiento, gestión de riesgos, responsabilidad corporativa. Palabras que hacían que los adultos asintieran con aprobación. Cuando yo hablaba de la facultad de Derecho, o más tarde sobre representar a clientes que no podían pagar abogados privados, la atmósfera de la habitación siempre cambiaba. Mamá sonreía forzadamente y preguntaba si me preocupaba mi seguridad. Papá se aclaraba la garganta y me recordaba lo competitivo que era el campo legal. Natalie intervenía con fluidez, reformulando mis elecciones para todos los demás. Decía que yo era apasionada. Que tenía buenas intenciones. Que algún día me asentaría en algo más sostenible. Nunca sonaba cruel. Esa era la genialidad. Cada comentario venía envuelto en preocupación. Pero el mensaje subyacente siempre era el mismo: yo me salía del guión. Las festividades se sentían menos como celebraciones y más como evaluaciones de desempeño. Nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, con los platos llenos, y la conversación inevitablemente se dirigía hacia los logros, ascensos, salarios, estabilidad. Natalie siempre venía preparada con buenas noticias, una nueva responsabilidad, un nuevo proyecto, un reconocimiento en el trabajo. Cuando era mi turno, siempre había una pausa. Alguien preguntaba cuánto tiempo planeaba seguir haciendo asistencia legal. Papá preguntaba si había considerado hacer la transición a algo más lucrativo. Mamá se preocupaba en voz alta por el agotamiento. Nadie dijo nunca que estaba fracasando. No tenían que hacerlo. El silencio decía suficiente. Recuerdo una cena en particular, no porque sucediera algo dramático, sino porque lo dejó todo claro. Natalie acababa de aceptar un puesto supervisando el cumplimiento para una nueva división en Northby Freight Solutions. Mamá estaba radiante. Papá hizo preguntas reflexivas. Natalie respondió con serena confianza. Cuando la conversación se centró en mí, mencioné un caso en el que estaba trabajando, representando a un trabajador de almacén despedido injustamente después de reportar violaciones de seguridad. Hablé de las pruebas que habíamos encontrado, de cómo la empresa intentó ocultarlas. La habitación se quedó en silencio. Mamá preguntó si realmente quería involucrarme en algo así. Papá me recordó que las empresas tienen equipos legales por una razón. Natalie sonrió y dijo que admiraba mi idealismo, pero que las cosas eran más complicadas en el mundo real. Esa palabra de nuevo. Complicadas. Me di cuenta entonces de que no estaban incómodos porque mi trabajo fuera peligroso. Estaban incómodos porque mi trabajo desafiaba los mismos sistemas de los que ellos dependían para su comodidad. Natalie prosperaba dentro de esos sistemas. Aprendió las reglas y las siguió impecablemente. Creía en el orden. En la jerarquía. En mantener el control. Para ella, la ética significaba mantener las cosas contenidas. Para mí, la ética significaba enfrentar lo que otros querían ignorar. La brecha entre nosotras se amplió silenciosamente con los años. No discutíamos. No peleábamos. Simplemente dejamos de entendernos. Natalie comenzó a ver mis elecciones como irresponsables. Yo comencé a ver su aprobación como condicional. Mamá y papá intentaban suavizar las cosas, siempre fomentando el compromiso. Querían armonía. Querían que pareciéramos una familia unida. Pero la armonía, en nuestra casa, a menudo significaba pedirme que me encogiera. Aprendí temprano a mantenerme educada mientras era ignorada.
A sonreír mientras era corregida. A tragar la frustración porque expresarla solo empeoraba las cosas. Para cuando aprobé el examen de abogacía y comencé a ejercer, la dinámica estaba establecida. Natalie era el ejemplo. Yo era la excepción. No era que me odiaran. Eso habría sido más fácil. Me toleraban. Se preocupaban por mí. Deseaban que eligiera de manera diferente. Y en algún momento, entendí algo que dolía más que el rechazo: yo no era una decepción. Yo era una perturbación. No encajaba en la historia que mi familia contaba sobre sí misma. No reforzaba su sentido de estabilidad. Introducía incertidumbre. Y las personas que construyen sus vidas sobre el orden no saben qué hacer con la incertidumbre. Natalie vio eso antes que nadie. Observó cómo se desarrollaba mi carrera. Cómo aceptaba casos que incomodaban a la gente. Cómo me negaba a ceder cuando algo me parecía incorrecto. Creo que ella creía que estaba protegiendo a la familia al vigilarme. No creo que planeara destruirme al principio. Creo que planeaba contenerme. Mirando hacia atrás, puedo ver las señales. Las preguntas que hacía eran demasiado específicas. El interés que mostraba en mis credenciales. La forma en que enmarcaba todo como preocupación. En ese momento, lo ignoré. Estaba acostumbrada a ser la extraña. Pensé que esto era solo otra versión de eso. No entendí que, en la mente de Natalie, mi negativa a conformarme había cruzado una línea. Ya no era una elección personal. Era un lastre. Y cuando alguien como Natalie decide que algo es un lastre, no lo confronta emocionalmente. Lo gestiona. Sentada en esa sala de audiencias más tarde, con mis padres detrás de ella y el panel frente a mí, finalmente vi el patrón con claridad. Esto no fue repentino. Fue el resultado de años de juicio silencioso, años de creer que yo era un riesgo que necesitaba ser abordado. No era odiada. Era auditada. Esa revelación dolió más de lo que la ira jamás podría. Despojó cualquier ilusión que todavía tenía de ser incomprendida. Comprendía perfectamente. Y esa comprensión había llevado directamente al momento en que mi hermana se sentó frente a mí, sonriendo, mientras me acusaba de fraude. Mientras estaba sentada allí, esperando que el juez Whitlock regresara, pensé en cuántas veces me habían pedido que me suavizara, que fuera menos intensa, menos principista, menos difícil. Pensé en la frecuencia con la que había cumplido, esperando que facilitara las cosas. Nunca lo hizo. La verdad era que, cuanto más intentaba encajar, más desaparecía. Y en algún lugar profundo, había sabido que esta confrontación era inevitable. No puedes pasar tu vida desafiando sistemas sin amenazar eventualmente a las personas que se benefician de ellos. La familia Harwell siempre había valorado el orden por encima de la honestidad. Natalie simplemente había llevado esa lección más lejos que nadie. Cuando la puerta al fondo de la sala de audiencias permaneció cerrada, y los murmullos se hicieron más fuertes, me sentí extrañamente tranquila. Lo que viniera después, sería real. No más desdén educado. No más desaprobación silenciosa. Por primera vez, mi negativa a permanecer en silencio ya no era solo un defecto personal. Estaba a punto de convertirse en lo que forzaría la verdad a salir a la luz. Y mientras esperaba, me di cuenta de que había dejado de esperar que mi familia finalmente me entendiera. Lo que quería ahora era mucho más simple. Quería que la verdad se mantuviera por sí misma, estuvieran listos para ella o no. La primera vez que el juez Raymond Whitlock supo mi nombre, yo estaba de pie en un tribunal abarrotado en Boston con un caso que nadie más quería. Era la primavera de 2021, y todavía trabajaba a tiempo completo como abogada de asistencia legal, aceptando lo que entrara por la puerta porque alguien tenía que hacerlo. El caso me había llegado a través de una referencia de un representante sindical que sonaba cansado y escéptico cuando llamó. Me advirtió de antemano que las probabilidades eran malas y que los abogados de la empresa eran agresivos. Mi cliente era un supervisor de almacén que había sido acusado de falsificar registros de envío. Los cargos eran lo suficientemente graves como para costarle su trabajo y posiblemente enviarlo a prisión. La empresa afirmaba que había manipulado datos logísticos para encubrir pérdidas. Sobre el papel, parecía irrefutable. Hojas de cálculo limpias. Cronogramas perfectos.
Todo cuadraba lo suficiente como para hacerlo parecer culpable. Recuerdo estar sentada frente a él en la sala de entrevistas, viendo sus manos temblar mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Repetía lo mismo una y otra vez: él no hizo esto. No sabía cómo cambiaron los números. Solo sabía que estaban equivocados. La gente piensa que el trabajo de asistencia legal es todo discursos y drama judicial. La mayor parte son noches largas con café barato, leyendo documentos hasta que te arden los ojos. Ese caso casi me rompe. Pasé semanas revisando los registros de envío línea por línea, comparando informes internos con datos de transportistas externos. Aprendí más sobre rutas de carga de lo que jamás quise saber. Cada vez que encontraba una discrepancia, llevaba a 3 preguntas más. ¿Por qué esta marca de tiempo no coincidía con el escaneo de entrega? ¿Por qué el sistema mostraba una corrección que nadie podía explicar? ¿Por qué se hacían ediciones durante horas en las que mi cliente ni siquiera estaba en el lugar? La fiscalía me trató como una molestia. Esperaban una declaración de culpabilidad rápida. La mesa de la defensa solía estar vacía, excepto por mí y mi cliente. Sin nombre de bufete. Sin equipo de apoyo. Solo una silla plegable y una pila de carpetas. El juez Whitlock presidía ese tribunal como si nada lo impresionara. No se permitía teatralidades. No toleraba divagaciones. Observaba todo con una intensidad silenciosa. Cuando los abogados intentaban encandilarlo, los callaba. Cuando intentaban intimidar, los miraba fijamente hasta que se rendían. Sabía que tenía que ser precisa. Sin discursos. Sin apelaciones emocionales. Solo hechos. El avance llegó tarde una noche cuando noté un patrón en las ediciones de los datos. Ciertos cambios se agrupaban en torno a rutas específicas, rutas manejadas por un contratista de logística externo que recientemente había perdido un cliente importante. Cuando investigué más a fondo, encontré correos electrónicos internos que hacían referencia a la presión para hacer desaparecer las pérdidas. Las ediciones no eran aleatorias. Eran intencionadas. Y estaban programadas para coincidir con los cambios de turno que aseguraban que mi cliente cargara con la culpa. Presentar eso en el tribunal me costó todo lo que tenía. Guié al juez Whitlock a través de la cronología lentamente, paso a paso. Mostré cómo el sistema permitía cambios retroactivos. Demostré que los registros de acceso apuntaban lejos de mi cliente. No levanté la voz. No dramaticé. Dejé que las pruebas hablaran. El tribunal estaba en silencio cuando terminé. El juez Whitlock se reclinó en su silla y miró a la fiscalía. Hizo una pregunta. ¿Podían explicar los registros de acceso? No pudieron. Cuando desestimó los cargos, mi cliente exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Yo sentí otra cosa. No triunfo. Alivio. Después de la audiencia, mientras todos recogían, el juez Whitlock me miró a los ojos. No sonrió. No me felicitó. Simplemente dijo que había hecho mi trabajo correctamente. Dijo que seguí la ley. Viniendo de él, eso significaba más que cualquier aplauso. Salí del juzgado ese día, agotada y anónima. No hubo titulares. No hubo celebración. Volví a mi oficina y comencé el siguiente caso. Nunca imaginé que ese momento volvería a importar. Sentada en la audiencia disciplinaria años después, viendo al juez Whitlock levantarse y salir con mi expediente, ese recuerdo volvió con una claridad asombrosa. El mismo hombre que una vez me vio desmantelar un caso fabricado ahora sostenía documentos que me acusaban de fabricar mis propias credenciales. La ironía era lo suficientemente aguda como para doler. En aquel entonces, Natalia apenas reconoció ese caso. Cuando lo mencioné en la cena, asintió cortésmente y preguntó cuánto ganaban siquiera los abogados de asistencia legal. Papá me recordó que el cumplimiento corporativo ofrecía estabilidad. Mamá se preocupó de que estuviera asumiendo demasiado estrés por muy poca recompensa. No veían el valor en lo que hacía porque no se traducía en prestigio. Pero el juez Whitlock sí lo vio. Vio competencia donde otros veían inconveniencia. Ese caso me enseñó algo importante mucho antes de que mi hermana intentara destruirme. Los sistemas no son infalibles. Son mantenidos por personas.
Y las personas toman decisiones. Cuando salí del juzgado en 2021, creía que el sistema funcionaba cuando alguien estaba dispuesto a luchar con suficiente cuidado. No me di cuenta de lo rápido que el mismo sistema podía volverse en tu contra por alguien que sabía cómo usarlo. Natalie también entendía los sistemas. Solo que los usaba de manera diferente. Mientras el panel esperaba que el juez Whitlock regresara, pensé en lo frágil que es realmente la confianza. Como años de trabajo pueden reducirse a sospecha con la documentación adecuada. Con qué facilidad cambia la autoridad dependiendo de quien controla la narrativa. También pensé en mi cliente de ese caso, lo cerca que estuvo de perderlo todo porque alguien de arriba necesitaba un chivo expiatorio, lo impotente que se sintió hasta que la verdad salió a la luz. Ahora estaba sentada en esa silla, acusada de algo que no hice, esperando que la verdad saliera a la luz de nuevo. La diferencia era que esta vez, la persona que tendió la trampa era mi propia hermana. No sabía que había encontrado el juez Whitlock en mi expediente. No sabía cómo terminaría esto. Pero sabía una cosa con certeza. Había entrado en esta lucha con un historial limpio, una conciencia tranquila y una historia que el propio juez había presenciado. Natalie había entrado con confianza y una documentación que creía que la protegería. Solo una de nosotras entendía lo peligrosa que podía ser la falsa certeza. Mientras las voces murmuraban a mi alrededor y la puerta del fondo de la sala permanecía cerrada, me quedé quieta y esperé. Lo que sea que el juez Whitlock estuviera haciendo detrás de esa puerta, ya estaba remodelando la historia que Natalie creía controlar. Y en algún lugar profundo, sentí el primer y silencioso cambio de impulso, sutil pero inconfundible, como el suelo que comienza a moverse bajo alguien que siempre había asumido que era sólido. No lo entendí en ese momento, pero ese cambio había comenzado años antes, justo después del caso en 2021. Fue entonces cuando Natalie comenzó a observarme de manera diferente. No abiertamente. No de una manera que pudiera señalar fácilmente. Solo pequeños cambios que parecían insignificantes por sí solos e inquietantes cuando se sumaban. Al principio, se presentó como un interés. Natalie llamaba más a menudo. Preguntaba cómo iba el trabajo. Quería detalles, no las actualizaciones amplias y educadas que solíamos intercambiar, sino detalles específicos, qué tipo de casos estaba llevando, con quién trabajaba, cómo trataba el tribunal a los abogados de asistencia legal. Pensé que estaba tratando de conectar. Me dije a mí misma que finalmente sentía curiosidad por mi vida. Luego las preguntas cambiaron. Preguntó sobre mi licencia. ¿Cómo funcionaban las renovaciones? ¿Cuáles eran los requisitos de presentación de informes? Si había auditorías para abogados en solitario. Enmarcó todo como una curiosidad casual. Solo para entender mejor el sistema, dijo. Tenía sentido, dado su papel en el cumplimiento. O al menos eso es lo que me dije a mí misma. Una tarde, me invitó a almorzar cerca de su oficina. Northway Frat Solutions ocupaba un elegante edificio en el centro, todo de vidrio y acero, el tipo de lugar que proyectaba eficiencia y control. Natalie parecía perfectamente a gusto allí. Pidió con confianza, habló de reuniones, plazos, revisiones internas. A mitad de la comida, mencionó una próxima auditoría. Rutinaria, dijo, pero estresante. Un nuevo marco regulatorio. Plazos ajustados. Se rió de ello, pero noté la tensión en sus hombros. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. Dijo que tenía una pregunta, puramente hipotética. Me preguntó si alguna vez estaría dispuesta a revisar un memorando de procedimiento para su equipo. Solo para asegurarse de que el lenguaje fuera sólido. Sin capacidad oficial. Sin firma formal. Solo un segundo par de ojos. Sentí que mi guardia se levantaba de inmediato. Le dije que no podía hacer eso. No porque no confiara en ella, sino porque cruzaba una línea ética. Le expliqué que incluso una revisión informal podría interpretarse como asesoramiento legal, especialmente dada su posición. Ella sonrió y lo desestimó con un gesto. Dijo que entendía. Dijo que solo estaba preguntando. Pero sus ojos se detuvieron en mí un momento más de lo habitual.
Después de eso, las solicitudes se volvieron más específicas, una pregunta sobre la documentación de cumplimiento, una hipótesis sobre la retención de registros, un escenario que involucraba controles internos. Cada vez, respondí con cuidado. Le di información general que cualquiera podría encontrar públicamente. Rechacé cualquier cosa que involucrara directamente a su empresa. Cada vez, ella asintió y me dio las gracias. Cada vez, sentí que acababa de pasar una prueba que no sabía que estaba tomando. Mamá y papá notaron el aumento de contacto y parecieron complacidos. Mamá mencionó lo agradable que era que Natalie y yo pasáramos más tiempo juntas. Él dijo que era bueno para la familia apoyarse mutuamente profesionalmente. No discutí. No quería parecer paranoica. Pero algo en Natalie había cambiado. Ahora escuchaba de manera diferente. No para entender, sino para evaluar. Sus preguntas eran precisas. Sus reacciones eran medidas. Cuando me negué a ayudar, no insistió. Archivó la información. El punto de inflexión llegó un domingo por la tarde en casa de mis padres. Natalie había traído papeles con ella, no documentos obviamente legales, pero sí páginas impresas. Esperó a que mamá entrara en la cocina y papá estuviera distraído con la televisión antes de deslizarlos sobre la mesa hacia mí. Dijo que su equipo estaba revisando un flujo de trabajo de cumplimiento interno. Dijo que ayudaría si pudiera confirmar que el lenguaje no creaba exposición. Enfatizó que no era una opinión formal. Solo una reafirmación. Miré las páginas. Hacían referencia a procesos específicos dentro de Nortoy, puntos de decisión específicos, responsabilidades específicas. Esto no era hipotético. Esto era real. Empujé los papeles hacia ella y dije que no. Le dije que no podía tocar nada relacionado con su empresa. Le dije que era un claro conflicto. Le dije que ella lo sabía. Natalie se rió suavemente y dijo que pensaba que estaba siendo demasiado cautelosa. Dijo que todo el mundo hace favores como este. Dijo que no era para tanto. Ese fue el momento en que vi la irritación parpadear en su rostro. Solo por un segundo. Suficiente para saber que estaba allí. Recogió los papeles y sonrió de nuevo. Dijo que apreciaba mi honestidad. Dijo que solo quería ser cuidadosa. Mamá regresó a la habitación y preguntó si todo estaba bien. Natalie dijo que por supuesto. Papá no levantó la vista. En el camino a casa, no pude quitarme la sensación de que acababa de rechazar algo importante. No importante para mí. Importante para Natalie. Durante los siguientes meses, dejó de pedir ayuda directamente. En su lugar, comenzó a preguntar sobre mí. Le preguntó a mamá qué tan ocupada estaba. Le preguntó a papá si estaba estresada. Enmarcó su preocupación como inquietud. También comenzó a mencionar mi trabajo en un tono diferente. Donde antes lo llamaba admirable, ahora lo llamaba arriesgado. Advirtió a mis padres que los abogados de asistencia legal a menudo tomaban atajos por necesidad. Dijo que el sistema era implacable. Papá comenzó a hacer preguntas más directas cuando hablábamos. Quería saber si llevaba registros detallados, si tenía cobertura, si entendía las consecuencias de los errores. Mamá me preguntó si había considerado bajar el ritmo. Me dije a mí misma que era una coincidencia, que Natalie estaba bajo presión en el trabajo y se estaba proyectando, que estaba leyendo demasiado en ello. Luego, una noche, Natalie llamó y preguntó directamente si mi licencia estaba vigente. Le dije que sí. Le dije que todo estaba en orden. Hizo una pausa y luego preguntó con qué frecuencia lo verificaba. Preguntó si alguna vez había tenido problemas con las renovaciones. Preguntó si el colegio de abogados alguna vez cometía errores. Respondí con calma, pero sentía el pecho apretado. Le pregunté por qué estaba tan interesada. Dijo que solo por curiosidad. Después de esa llamada, revisé mis propios registros. Revisé mis presentaciones, mis renovaciones, mi formación continua. Todo estaba limpio. Exactamente como debería estar. Aún así, las preguntas seguían llegando. Empecé a darme cuenta de que Natalie ya no intentaba incluirme. Intentaba definirme, enmarcar mi trabajo de una manera que se alineara con sus preocupaciones.
No acusaba. Documentaba. No confrontaba. Observaba. Y lentamente, la revelación se asentó. Natalie no estaba recopilando información por curiosidad. Estaba construyendo un expediente. Creo que se dijo a sí misma que estaba siendo responsable. Que estaba protegiendo a su empresa, protegiendo a la familia, protegiendo el orden. En su mundo, el riesgo tenía que ser gestionado. Y yo me había convertido en un riesgo. La noche antes de que llegara la carta disciplinaria, me quedé despierta pensando en esa tarde de domingo, en los papeles que me había negado a firmar, en la mirada en sus ojos cuando dije que no. Finalmente entendí que la línea entre la preocupación y el control se había cruzado hacía mucho tiempo. Natalie no intentaba entenderme. Intentaba encontrar una debilidad. Y si no podía encontrar una, estaba dispuesta a crearla. Mientras esa verdad se asentaba, sentí que algo cambiaba de nuevo. No miedo. Conciencia. Porque una vez que te das cuenta de que alguien te está observando de cerca, también te das cuenta de que ya no estás tratando con la familia. Estás tratando con un adversario. Y los adversarios no necesitan que seas culpable. Solo necesitan que seas vulnerable. Ese fue el momento en que entendí que lo que venía no sería un malentendido. Sería deliberado. Y cuando llegara, llegaría vestido de responsabilidad, preocupación y deber. Aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Natalie. Pero sabía, con absoluta claridad, que ya había decidido que yo era un problema que necesitaba ser resuelto. La carta llegó un jueves por la mañana. Lo recuerdo porque había estado de pie en mi cocina con mi primera taza de café, pensando que finalmente tenía un día tranquilo por delante. Abrí el buzón sin esperar nada inusual. Facturas. Folletos. Un sobre delgado con el sello de la Junta de Supervisores de Abogados de Massachusetts estampado pulcramente en el frente. Sentí que el aire cambiaba a mi alrededor incluso antes de abrirlo. Lo llevé adentro, dejé mi café y deslicé un dedo bajo la solapa. El papel de adentro era nítido, oficial, impreso en el tipo de lenguaje que nunca deja lugar a malentendidos. Leí las primeras líneas 2 veces, no porque no entendiera, sino porque entendí al instante y deseé no haberlo hecho. La Junta había recibido una queja formal alegando que había estado ejerciendo la abogacía ilegalmente. La carta indicaba que, pendiente de revisión, se recomendaba una suspensión temporal. Incluían una copia de la queja. También incluían un aviso de una próxima audiencia disciplinaria. Sentí que el calor subía por mi cuello, pero mi mente permaneció agudamente silenciosa. Me senté en la mesa y desplegué los documentos adjuntos. El paquete de la queja era grueso, demasiado grueso para algo casual. Dentro había una declaración firmada del denunciante que describía las acusaciones con meticuloso detalle. Eché un vistazo al nombre en la parte inferior, aunque ya lo sabía. Mi estómago se contrajo de todos modos. Era Natalie. No anónimo. No confuso. No un malentendido. Una acusación deliberada firmada por su mano. El lenguaje que usó fue medido y clínico. Escribió que tenía preocupaciones sobre inconsistencias en mis registros de licencia. Escribió que no podía en buena conciencia ignorar una posible mala conducta. Escribió que dar un paso al frente era su responsabilidad ética. Luego pasé la página y vi otra hoja. Era un anexo con 2 firmas, mi mamá y mi papá. Habían firmado declaraciones afirmando que confiaban en el juicio de Natalie y creían que sus preocupaciones eran legítimas. Me quedé mirando sus firmas hasta que las líneas se volvieron borrosas. Había visto la letra de mi madre toda mi vida, pulcra y cuidadosa. La firma de mi padre era fuerte y ligeramente inclinada. Ver a ambos debajo de palabras que me acusaban de fraude se sintió como un cuchillo silencioso que se deslizaba sin dudar. No hubo llamadas telefónicas. No hubo preguntas. No hubo conversaciones. Solo creencia en la hija en la que más confiaban, la que encajaba en su mundo y los tranquilizaba con orden. Dejé los papeles lentamente. No lloré. No grité. Sentí algo más frío y pesado que el shock. Se asentó en mi pecho como una manta pesada. Leí cada página con cuidado. Los documentos hacían referencia a fechas, renovaciones, confirmaciones de licencia.
Incluían impresiones de pantallas de búsqueda pública con partes faltantes o resaltadas. Las secciones estaban sacadas de contexto para parecer sospechosas. Mientras pasaba las páginas, sentí que el suelo de mi vida se inclinaba ligeramente. Esto no era solo un trabajo descuidado de alguien ajeno al sistema. Esto estaba curado. Esto estaba construido. Natalie había preparado esto. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de coger mi teléfono. Mis manos estaban firmes, lo que me sorprendió. Llamé a Ruth Feldman. Contestó al tercer timbrazo, su voz enérgica pero cálida. Le conté lo que había recibido. Hubo una pequeña pausa. Luego exhaló y me dijo que no entrara en pánico. Me pidió que le llevara todo a su oficina esa tarde. Estuve de acuerdo. Antes de salir de casa, me paré en el fregadero de la cocina y traté de entender cómo mi vida había cambiado tan repentinamente. La cocina se veía igual. La luz de la mañana era la misma. Pero algo esencial se había roto. Algo que nunca volvería a ser igual. Llegué a la oficina de Ruth con el paquete guardado en una carpeta. Me saludó sin aspavientos y me condujo a una sala de conferencias. Le entregué los papeles y la observé leerlos uno por uno. Su expresión no cambió hasta que llegó a la última página. Golpeó ligeramente con el dedo la firma de Natalie. Así que es ella. Lo dijo en voz baja, sin sorpresa, sin juzgar, solo confirmando lo que ya sospechaba. Tragué saliva y asentí. Ruth leyó el resto del expediente con lenta precisión. Cuando finalmente levantó la vista, se subió las gafas por la nariz y se reclinó en su silla. Olivia, dijo, esto no es un trabajo de aficionado. Esto es de alguien que entiende cómo crear una narrativa que parece creíble a primera vista. Sentí que se me apretaba la garganta. Continuó leyendo secciones en voz alta, señalando cómo ciertas omisiones hacían que los documentos parecieran sospechosos. Señaló cómo la queja usaba frases comunes en auditorías corporativas internas. El mundo de Natalie. Cuando llegó a las firmas de mi mamá y mi papá, se detuvo de nuevo. Me miró con algo que podría haber sido simpatía, pero no suavizó su voz. Necesitas prepararte, dijo. Esto no será solo una lucha legal. Será personal. Asentí de nuevo, mirando la mesa. Ruth cruzó las manos. Le hice la pregunta que me había estado quemando en la mente desde que abrí la carta. ¿Debería responder de inmediato? ¿Debería presentar mis registros? ¿Debería llamar a la junta? Ruth negó con la cabeza firmemente. Si te mueves demasiado rápido, le das una oportunidad a la denunciante. Verá lo que disputas y ajustará su historia. Las personas que presentan quejas de mala fe a menudo buscan oportunidades para corregir sus errores. Dejó que eso calara. Si Natalie está tan segura como parece, significa que cree que se ha cubierto. Dejemos que crea eso. Dejemos que entre a la audiencia con la versión de la historia que está segura de que es irrefutable. Una sensación lenta y fría se extendió por mí. Entendía la estrategia, pero iba en contra de todos mis instintos. Quería refutar todo. Quería confrontar las mentiras. Quería que se corrigiera el registro. Ruth vio la tensión en mis hombros. Sé que esto es difícil, dijo suavemente. Eres honesta por naturaleza. Quieres corregir las cosas de inmediato. Pero esto aún no es un tribunal. Esto es posicionamiento. Si respondemos demasiado pronto, le damos cuerda para apretar su caso. Su tono era práctico, no cruel. Me ayudó a respirar de nuevo. Ruth extendió los documentos sobre la mesa, alineándolos de una manera que los hacía parecer casi inofensivos. Luego señaló las secciones que hacían referencia a mis padres. Estas firmas complicarán el lado emocional de esto para ti. Pero legalmente, no tienen sentido. Solo demuestran que ella los convenció, no que tiene razón. Sentí que algo se deslizaba dentro de mi pecho entonces, una sensación como de dolor que aún no se había formado del todo. Le pregunté a Ruth si creía que tenía motivos para preocuparme. Negó con la cabeza. Tu historial está limpio, Olivia. Tu trabajo está documentado. No hay nada aquí que realmente pueda suspender tu licencia.
El peligro está en la narrativa que está construyendo. Eso es lo que vamos a desmantelar. Pero el momento importa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto es lo que haremos. Reúne cada pieza de documentación que tengas, confirmaciones de renovación, certificados de formación continua, recibos de pago, cualquier comunicación con el colegio de abogados relacionada con la licencia. No envíes nada. Tráemelos solo a mí. Revisaré todo en silencio. Asentí. Luego, dijo, esperamos. Le pregunté cuánto tiempo. Hasta que se comprometa completamente con su historia. Hasta que sea demasiado tarde para que la ajuste. Cree que conoce el sistema lo suficientemente bien como para usarlo como arma. Así que dejaremos que crea que está ganando. Su voz no contenía malicia, solo estrategia. Cuando salí de su oficina, sentí como si el mundo se hubiera reducido a dos caminos. Uno era el familiar, en el que me defendía de inmediato, corregía el registro, luchaba contra la acusación de frente. El otro era el camino que Ruth había trazado. Controlado. Paciente. Calculado. Elegí el segundo camino porque el primero ya me había sido arrebatado. Esa noche, abrí mi portátil y comencé a reunir mis registros. Años de documentación. Archivos escaneados. Correos electrónicos. Certificados. Confirmaciones de renovación. Los organicé en orden cronológico, revisando cada uno con cuidado. Todo estaba donde debía estar. Todo era consistente. Todo estaba limpio. En un momento, me detuve y miré la pantalla, recordando la forma en que mamá solía preguntar si alguna vez me preocupaba que me pasaran por alto, recordando cómo papá solía decir que la reputación era frágil. Ahora sus firmas estaban debajo de una acusación que podría desmantelar mi carrera. Me pregunté si habían dudado en absoluto, si habían leído lo que estaban firmando, si creían que yo era capaz de lo que Natalie describía, o si simplemente confiaban más en ella porque siempre había sido más fácil de entender. Antes de irme a la cama, leí el paquete de la queja una vez más. Me obligué a verlo no a través de mis propios ojos, sino a través de los ojos de alguien que no me conocía. La estructura era limpia. Las insinuaciones son sutiles. El tono es autoritario. Natalie no había presentado una queja imprudente. Había presentado una estratégica. Mientras cerraba la carpeta, una tranquila determinación se extendió por mí. Entendí ahora que el silencio no era rendición. El silencio era preparación. Era darle a la verdad espacio para expandirse mientras la mentira se apretaba alrededor de sí misma. No llamaría a Natalie. No llamaría a mis padres. No le daría a nadie la oportunidad de reescribir lo que ya habían hecho. Ruth tenía razón. Si Natalie creía que había ganado, entonces caminaría sin cautela. Se comprometería completamente con su versión. Y cuando llegara el momento, ese compromiso sería precisamente lo que la desharía. Apagué la luz y me quedé de pie en la quietud de mi sala de estar, sintiendo el peso de lo que venía. No miedo. No desesperación. Solo la calma antes de que una tormenta comience a revelar su forma. A la mañana siguiente, llevé la carpeta de registros a la oficina de Ruth. Ella ya había traído a alguien de su confianza, un consultor de forense digital llamado Caleb Monroe. Tenía unos 35 años, hablaba en voz baja y con una confianza serena que me tranquilizó de inmediato. Me saludó cortésmente y luego extendió los documentos sobre la mesa con manos cuidadosas. Ruth cerró la puerta detrás de nosotros y dijo que íbamos a revisarlo todo línea por línea. Sin suposiciones. Sin atajos. Si Natalie había construido una narrativa, necesitábamos desmantelar la base en silencio antes de la audiencia. Se sentó mientras Caleb abría su portátil y acercaba las primeras páginas. Comenzó examinando el paquete de la queja en sí, no las acusaciones, sino la estructura. Verificó el formato, la alineación, las propiedades del archivo y los metadatos incrustados en los documentos. Lo vi hacer clic en ventanas que no entendía del todo, pero sus ojos se movían con intención. Murmuró algo en voz baja y tocó ligeramente la pantalla. Esto es interesante. Ruth se inclinó. Yo me quedé quieta, esperando. Caleb amplió un panel de metadatos y señaló la marca de tiempo de creación.
Era reciente. Demasiado reciente. La queja estaba fechada varias semanas antes, pero las propiedades del archivo mostraban que se había creado mucho más recientemente que eso. Siguió leyendo. Luego verificó la fecha de modificación. Otra discrepancia. Ediciones hechas en momentos peculiares, horas que no coincidían con la cronología de la narrativa. Resaltó un campo que mostraba el software utilizado. Coincidía con un programa comúnmente utilizado en Northby Frat Solutions. Me miró entonces. Tu hermana preparó esto. Tragué saliva. Eso parece. Asintió lentamente y volvió al trabajo. El siguiente documento era un supuesto correo electrónico del Colegio de Abogados, reconociendo preocupaciones sobre mi licencia. Parecía oficial a primera vista. Fuente correcta. Encabezado correcto. Tono correcto. Pero mientras Caleb hacía zoom en los detalles del encabezado, sus cejas se levantaron. Falsificado, dijo en voz baja. Ruth exhaló por la nariz, no sorprendida pero claramente irritada. El dominio era incorrecto. No obviamente incorrecto, pero incorrecto de una manera que solo alguien familiarizado con los protocolos de correspondencia electrónica notaría. La dirección del respondera no coincidía con la dirección del remitente. El sello de enrutamiento incrustado revelaba un servidor de correo privado, no uno gubernamental. O tu hermana no sabe lo que está haciendo, dijo Caleb, o sabe exactamente lo que está haciendo. Pasó al siguiente conjunto de anexos, incluidas las impresiones de la búsqueda de mi licencia. Faltaban partes. Secciones recortadas. Los huecos estaban posicionados estratégicamente para crear la apariencia de inconsistencia. Caleb frunció el ceño mientras hacía zoom en las esquinas de la página. Esto es chapucero, susurró. Pero solo si sabes lo que estás buscando. La mayoría de la gente entraría en pánico y asumiría lo peor. Ruth preguntó si había algo lo suficientemente definitivo como para exponerlo como manipulación. Caleb asintió. Hay una cosa que me llamó la atención. El número de licencia aquí usa el nuevo estilo de formato que la mancomunidad solo introdujo después de 2022. Pero la búsqueda que ella imprimió es supuestamente de antes de eso. Es imposible que ese número aparezca en ese formato en ese momento. Me miró con una certeza tranquila. Tu hermana se excedió. Me recosté, dejando que esas palabras se asentaran. La evidencia de manipulación era una cosa. La evidencia vinculada directamente a los sistemas de Northby era otra. Caleb continuó examinando cada documento, y cada uno reveló más inconsistencias, los encabezados de los correos electrónicos, las marcas de tiempo, las fuentes inconsistentes en secciones destinadas a imitar el lenguaje gubernamental. Ruth se reclinó en su silla con los brazos cruzados. Es una narrativa construida sobre una base de arena. Pero no podemos revelar nada de esto hasta la audiencia. Si la alertamos antes, reescribirá todo. Corregirá las debilidades. Lo entendí. Si Natalie creía que ya había ganado, no revisaría sus archivos. No cuestionaría su estrategia. No se prepararía para un contraataque. Necesitábamos su certeza para destruirla. Caleb pidió ver mis documentos personales a continuación. Le entregué todo, organizado cronológicamente. Revisó mis confirmaciones de renovación y asintió con aprobación. Todo aquí está exactamente como debería estar. Sin discrepancias. Sin lagunas. Nada falta. Las marcas de tiempo coinciden con tu historial de renovación del colegio. No hay forma concebible de que ningún organismo rector pueda interpretar esto como mala conducta a menos que se les entregara primero una narrativa manipulada. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja, eso es exactamente lo que sucedió. Ruth tomó notas con su letra deliberada. No responderemos. No presentaremos nada todavía. Permitiremos que la Junta vea la queja tal como está. Y cuando ella presente sus pruebas fabricadas, contraatacaremos con pruebas irrefutables. Pregunté qué más tenía que hacer. Me estudió por un momento. Hay una cosa más que necesitamos. Un registro físico. Algo que no se pueda alterar electrónicamente. Algo que sea anterior a todo esto. Sabía exactamente de qué estaba hablando antes de que lo dijera. La microficha.
Cada abogado licenciado en Massachusetts tiene un registro de licencia físico almacenado en microficha. No se puede alterar sin dejar rastro. Es un registro permanente y analógico. Es lo único que Natalie no podía falsificar. Ruth me dijo que solicitara una copia en microficha de mis documentos de licencia originales. No electrónicamente. No por teléfono. En persona. Dijo que era importante para la cadena de custodia. Esa tarde, conduje hasta la oficina de admisiones al colegio de abogados. El edificio era antiguo, el vestíbulo resonaba con pasos y conversaciones apagadas. Me acerqué al mostrador y pedí una copia de mi registro en microficha. El empleado me dio un formulario. Lo llené con cuidado, observando cada trazo de la pluma, sintiendo el peso de lo que esto significaba. Una vez que lo entregué, el empleado me dijo que el registro se recuperaría en unos pocos días. Le di las gracias y salí al aire fresco. El viento me cortó bruscamente la cara, pero la sensación me ancló. El registro físico lo demostraría todo. Aún así, cuando volví a mi coche, sentí una opresión en el pecho. No miedo. No incertidumbre. Un reconocimiento más profundo de que esta guerra ya había superado el punto de no retorno. Natalie había cruzado una línea que no se podía descruzar. Durante los siguientes días, mientras esperábamos que se procesara la solicitud de la microficha, Ruth y yo continuamos preparándonos en silencio. Caleb revisó más archivos digitales, buscando cualquier cosa que Natalie pudiera haber dejado descuidadamente. Encontró varias inconsistencias en el espaciado de las fuentes de los documentos impresos, otro indicador de manipulación. También descubrió que algunos de los archivos se guardaron desde una cuenta de usuario etiquetada dentro del sistema interno de Nortoai. No pudo acceder al registro de auditoría completo, pero el vistazo fue suficiente. Ruth negó con la cabeza. Si hubiera sido paciente, podría haber hecho esto creíble. Pero lo apresuró. Está operando desde el miedo, no desde la confianza. Pensé en eso. ¿Miedo? Era extraño pensar que Natalie, que siempre parecía tan controlada, pudiera tener miedo de algo que yo hacía. Pero cuanto más reflexionaba sobre los últimos años, más sentido tenía. Ella vivía en un mundo donde el cumplimiento era supervivencia, donde los errores acarreaban consecuencias más allá del papeleo, donde la exposición significaba más que vergüenza. Si creía, aunque fuera por un momento, que mis elecciones amenazaban su estabilidad, eliminaría la amenaza. Mientras revisábamos las pruebas juntos, sentí una creciente sensación de desapego, como ver una tormenta desde la distancia, sabiendo que se dirigía hacia mí, pero también sabiendo que no era impotente. Una tarde, mientras Caleb hacía clic en las marcas de tiempo, se detuvo y me miró. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo suavemente. ¿Alguna vez te pidió ayuda legal relacionada con su empresa? Asentí una vez. Sí. Me negué. Se recostó y exhaló suavemente. Eso explica su ángulo. Necesitaba una negación plausible. Si podía pintarte como descuidada con los límites, podría enmarcar toda la narrativa en torno a eso. En ese momento, algo hizo clic. Las preguntas que había hecho. Los documentos que trajo. Los escenarios planteados como hipótesis. Natalie no había estado preocupada. Había estado recopilando contexto. Había estado construyendo una justificación mucho antes de que se presentara la queja. Ruth cerró la carpeta y me miró con firmeza. Olivia, esto empeorará antes de mejorar. Necesitas entender eso. No esperará resistencia. Cree que tiene la autoridad de su cargo. Cree que entiende el sistema mejor que tú. Miré entre los dos. ¿Crees que podemos ganar? Ruth no dudó. Absolutamente. Pero necesitas permanecer en silencio. Ningún contacto con ella. Ningún contacto con tus padres. Sin correcciones. Sin explicaciones. El silencio es tu posición más fuerte. Lo entendí. Era la misma estrategia que había usado antes en el tribunal. Pero se sentía diferente cuando el adversario compartía mi sangre. Los días pasaron lentamente mientras esperábamos la confirmación de la microficha. Cada mañana, me despertaba con una opresión en el estómago.
Cada noche, me preguntaba qué les estaría diciendo Natalie a mis padres, si creían que estaban ayudando, si cuestionaban algo en absoluto. Cuando finalmente llegó la notificación de que la copia de la microficha estaba lista, volví a la oficina de admisiones al colegio de abogados. Esta vez, sentí una extraña calma. El empleado me entregó un sobresellado. Dentro había una lámina de película, delgada y fría, que contenía la prueba inalterable de mi historial de licencia, la solicitud original, la aprobación, los resultados del examen de abogacía, la anotación de mi juramento. Todo fechado correctamente. Todo verificable. Sostuve el sobre con ambas manos, sintiendo el peso de algo que nunca debería haber sido necesario pero que ahora lo significaba todo. Cuando le entregué la microficha a Ruth, la inspeccionó cuidadosamente y luego asintió con satisfacción. «Este es tu ancla», dijo. «No importa lo que ella presente, esto no se puede reescribir». Me senté frente a ella, sintiendo el agotamiento instalarse en mis huesos. «¿Qué pasa si esto falla?», pregunté en voz baja. Ruth me estudió por un largo momento antes de responder. «Si falla, pierdes tu licencia, tu carrera y tu credibilidad profesional». Lo dijo claramente, sin suavizarlo. Pero entonces, se inclinó hacia adelante, si tiene éxito, tu hermana pierde mucho más. Pierde su credibilidad. Pierde el escudo de responsabilidad detrás del cual se esconde. Y se expone como alguien que usó el sistema como arma por razones personales. Respiré lentamente. Por primera vez, la magnitud de lo que estábamos haciendo me golpeó por completo. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de lo que sucedería cuando la narrativa de Natalie colapsara bajo el peso de la verdad que había torcido. Salí de la oficina de Ruth con el entendimiento de que no había vuelta atrás. Ni para mí. Ni para ella. Si fallaba, mi carrera se acababa. Si tenía éxito, Natalie no tendría dónde pararse. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la tormenta ya no se acercaba. Ya había llegado. La mañana de la audiencia se sintió más fría de lo que debería para finales de primavera en Boston. Recuerdo salir de mi coche y notar cómo el aire parecía anormalmente quieto, como si toda la calle estuviera conteniendo la respiración. El edificio que albergaba la Junta de Supervisores de Abogados de Massachusetts se veía igual que siempre, de piedra gris e inflexible, pero caminar hacia él ese día se sintió como acercarse a un muro que podría protegerme o aplastarme. Ruth me encontró en la entrada. Tenía su expresión tranquila de siempre, la que la hacía parecer tallada en algo más firme que el resto de nosotros. Me preguntó si estaba lista. Dije que sí, aunque la preparación parecía una ilusión frágil. Caleb ya había llegado. Estaba de pie cerca del detector de metales, con las manos en los bolsillos, dándome un pequeño asentimiento. Su presencia significaba más de lo que podía decir. Subimos juntos en el ascensor en silencio. Cuando las puertas se abrieron en el piso de la audiencia, el pasillo ya estaba lleno de gente, abogados, secretarios, miembros de la Junta. El murmullo de conversaciones suaves llenaba el aire. Pero solo escuché una cosa, mi propio latido. La puerta de la sala de audiencias estaba abierta. Entré y vi inmediatamente a mis padres. Mamá estaba sentada agarrando un pañuelo de papel, ya con los ojos llorosos. Papá estaba sentado rígidamente a su lado, mirando al frente. Ninguno de los dos me miró. Natalie estaba sentada al otro lado de la mesa de donde Ruth me indicó que me sentara. Su postura era perfecta. Su traje era impecable. Su expresión estaba compuesta con esa misma contención cuidadosa que había llevado toda su vida. Parecía que pertenecía aquí, como si se hubiera estado preparando para este momento. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dio un pequeño y solemne asentimiento, como si lamentara que se hubiera llegado a esto, como si creyera que era necesario. Ruth me tocó el brazo ligeramente, un recordatorio para respirar. Tomé mi asiento. La silla se sentía más fría de lo que la habitación debería haber permitido. El juez Raymond Whitlock entró unos minutos después. Se veía exactamente como lo recordaba de 2021, reservado, controlado, sin movimientos innecesarios. Ocupó su asiento en el centro del panel, se ajustó las gafas y abrió el expediente frente a él sin ceremonia. La sala se silenció al instante. Natalie comenzó su testimonio con una facilidad que hizo que se me apretara el estómago. Habló con claridad,
con confianza, con voz firme. Describió sus preocupaciones sobre el estado de mi licencia. Citó las inconsistencias que creía haber descubierto. Habló de integridad, responsabilidad, obligaciones éticas, todo el lenguaje del cumplimiento. Su tono no era vengativo. Era clínico, casi compasivo. Me describió como alguien que quizás se había visto abrumada, alguien que podría haber tomado atajos sin querer, alguien cuyo historial no se alineaba con las expectativas de la profesión. Me pintó como un peligro no por malicia, sino por necesidad. Mamá se secó las lágrimas mientras escuchaba. Papá mantuvo los ojos fijos en la mesa. Me pregunté si alguno de ellos notó que Natalie nunca dijo que me hubiera hablado directamente sobre alguna preocupación. Me pregunté si les importaba. Ruth permaneció perfectamente quieta a mi lado, pero podía sentir la tensión en sus hombros. Garabateaba notas, pero su expresión nunca cambió. En un momento, Natalie se movió ligeramente en su asiento y me miró con una expresión que casi podría pasar por tristeza. No una tristeza real, sino del tipo que alguien usa durante una actuación. Dijo que había luchado con esta decisión. Dijo que la familia lo hacía más difícil. Dijo que esperaba que algún día lo entendiera. Era el tipo de discurso que convencería a una audiencia que no la conociera. Pero yo la conocía mejor. Y en el fondo, sospechaba que Ruth también. Cuando el panel preguntó si deseaba responder, Ruth negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Permanecí en silencio. Mantuve las manos cruzadas frente a mí, mantuve la mirada nivelada, mantuve la respiración constante. Natalie pareció sorprendida por un breve momento. Luego se enderezó y continuó. Caleb estaba sentado en la última fila del público, observando en silencio. Cuando lo miré, asintió sutilmente, como para asegurarme que mi silencio era la declaración más fuerte que podía hacer en ese momento. Entonces sucedió. El juez Whitlock desvió su atención al expediente que tenía delante. Pasó la primera página. Luego otra. Y otra. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Su mano izquierda se detuvo a mitad de pasar una página. Apretó la mandíbula. Noté el momento exacto en que lo reconoció. Sucedió en un instante, tan pequeño que nadie más pareció notarlo. Pero yo lo vi. Su mano tembló, lo suficiente como para que la esquina de la página se agitara. Se reclinó ligeramente en su silla, estudiando los documentos como si algo dentro de ellos lo hubiera tomado por sorpresa. Se dirigió a una página en particular con más cuidado esta vez, leyéndola de nuevo, más lentamente. Natalie continuó hablando, sin darse cuenta de que ya no controlaba la sala. Lo observé con atención. Conocía esa mirada. La había visto antes, 2 años antes, cuando estaba en su tribunal presentando pruebas que desmantelaban una narrativa fabricada. Recordé cómo había entrecerrado los ojos entonces también, cómo había sopesado cada detalle con precisión. Y ahora estaba sopesando esto. Pasó otra página. Contuvo la respiración. Lo vi cerrar los ojos brevemente, como si recordara algo enterrado hace mucho tiempo. Los abrió de nuevo y se quedó mirando la hoja durante 5 segundos completos. Pareció una eternidad. Natalie se detuvo a mitad de la frase, confundida por el cambio en su atención. Lo observó de cerca, esperando que hablara. No lo hizo. En cambio, cerró el expediente lentamente, recogiendo los papeles con una firmeza que hizo que la sala se quedara en silencio. Se levantó sin decir una palabra, levantó el expediente del escritorio y caminó hacia la puerta trasera de la sala de audiencias. Todos lo miraron fijamente. Incluso los miembros del panel intercambiaron miradas, inseguros. Natalie se recuperó primero. Se enderezó en su asiento, cruzó las manos frente a ella y susurró lo suficientemente alto para que el panel la escuchara que entendía. Dijo que sabía que esto era difícil para el juez. Dijo que simpatizaba. Dijo que se daba cuenta de que debía estar profundamente perturbado por lo que había visto en mi expediente. Creyó que estaba disgustado conmigo. Creyó que había ganado. Mamá buscó su pañuelo de nuevo, apretándolo tan fuerte que amenazaba con romperse. Papá finalmente levantó la vista, pero no me miró a mí, sino a la puerta vacía por donde el juez Whitlock había desaparecido. Ruth se acercó a mí y susurró, «Quédate quieta. No reacciones».
No me moví. Apenas respiré. Natalie continuó hablando en voz baja al panel, su voz teñida de preocupación y rectitud. Dijo que esperaba que la Junta actuara rápidamente. Dijo que la integridad de la profesión dependía de una acción decisiva. Dijo que no sentía ningún placer en esto. Su actuación fue impecable. Pero algo en la sala había cambiado. Podía sentirlo como un cambio de presión. El aire era diferente. El silencio se sentía pesado, expectante. Caleb seguía observando desde la última fila. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, asintió lentamente. Él también lo había visto. Lo que sea que el juez Whitlock hubiera reconocido, lo había sacudido. La puerta del fondo de la sala permaneció cerrada. Nadie se movió. Natalie, creyendo que su narrativa había calado exactamente como pretendía, cruzó las manos y esperó con una mirada de triunfo silencioso. No sabía que toda su base se había resquebrajado en el momento en que el juez Whitlock reconoció mi nombre. No sabía que el hombre que asumió que me condenaría era el mismo hombre que una vez me vio desarmar un caso fabricado con precisión. No sabía que acababa de ver algo dentro de sus pruebas cuidadosamente preparadas que no pertenecía allí. La tensión en la sala se hizo más pesada con cada segundo que pasaba. Incluso los miembros del panel se movieron en sus asientos, sintiendo que algo andaba mal pero sin saber qué. Mantuve la mirada fija en la puerta vacía. Porque sabía, con absoluta certeza, que este era el momento en que la marea cambiaba. Natalie pensó que el juez había salido por mi culpa. Pero yo sabía la verdad. Había salido por lo que había visto en su expediente. La sala contuvo la respiración, suspendida en el denso silencio que precede justo antes de que una verdad finalmente se abra paso. No sabía qué pasaría a continuación. Pero sabía esto, el colapso ya había comenzado. El silencio en la sala de audiencias se sentía tenso, como un cable estirado hasta el punto de romperse. Cada respiración parecía más fuerte de lo que debería. Cada movimiento de tela resonaba. Cada segundo sin el juez Whitlock se sentía más pesado, más pesado, más pesado. Entonces la puerta trasera se abrió. El sonido fue suave, apenas más que un clic, pero retumbó en la sala como un tambor. Todas las cabezas se giraron. Incluso Natalie se enderezó, alisándose la falda, levantando la barbilla como si se preparara para que se confirmara su victoria. El juez Whitlock entró sosteniendo un expediente diferente. No el que Natalie había presentado. Uno más grueso. Una carpeta más oscura, estampada con el sello de la Oficina de Admisiones al Colegio de Abogados de Massachusetts. No miró a nadie mientras regresaba a su asiento. Colocó el nuevo expediente frente a él con ambas manos. Respiró lentamente, como para calmarse. Cuando finalmente levantó la vista, no me miró a mí. Miró a Natalie. El aire cambió. Pequeño. Apenas perceptible. ¿Pero real? Natalie sonrió cortésmente, esperando lo que creía que sería el principio del fin para mí. Mamá apretó su pañuelo un poco más fuerte. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante. Ruth permaneció inmóvil. Caleb observó al juez con atención, sus ojos se entrecerraron con reconocimiento. El juez Whitlock comenzó ajustándose las gafas. Abrió el expediente de admisiones al colegio, sacó una sola hoja impresa de una microficha y la dejó sobre el escritorio. Su voz era tranquila cuando habló. Demasiado tranquila. Dijo, es el registro de licencia original de la abogada Olivia Harwell, verificado directamente por la Oficina de Admisiones al Colegio de Abogados de Massachusetts. Incluye su solicitud, los resultados de su examen de abogacía, la fecha de su juramento y su historial de renovaciones. Natalie parpadeó. Los miembros del panel se inclinaron ligeramente hacia adelante. Mamá se cubrió la boca. El juez Whitlock continuó. Todos los registros están completos. Todas las renovaciones son puntuales. Todas las certificaciones son válidas. No hay inconsistencias. Mamá emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. Pero Natalie no se derrumbó. Todavía no. Enderezó la espalda con más firmeza y habló con la misma gentileza practicada que había usado desde el principio. Señoría, entiendo eso,
pero los documentos que proporcioné muestran claramente irregularidades. Quizás ha habido un error del sistema, o un descuido administrativo. Agradecería que la Junta considerara las pruebas que presenté. El juez Whitlock levantó lentamente el expediente de ella. Lo abrió en la primera página. La sala volvió a quedarse en silencio. Golpeó la esquina con un dedo. Este documento fue creado hace 7 días, dijo, no en la fecha indicada en el encabezado. Eso está confirmado por la marca de tiempo electrónica incrustada en el archivo. Natalie abrió la boca, pero él levantó ligeramente una mano y ella se calló. Este correo electrónico, continuó, no fue enviado por el Colegio de Abogados de Massachusetts. El dominio no coincide. La firma de enrutamiento es inconsistente con los servidores gubernamentales. Ruth me miró pero no dijo nada. No era necesario. Pasó otra página. Esta impresión de búsqueda de licencia incluye un formato que no existía en el momento que supuestamente representa. La mancomunidad no adoptó esta secuencia de numeración hasta 2022. El pañuelo de mamá se le cayó de la mano al suelo. Papá se reclinó lentamente, el shock se apoderó de su rostro como una sombra fría. Natalie tragó saliva pero mantuvo su expresión firme. Señoría, dijo, su voz todavía medida, creo que podría estar malinterpretando algunos de los aspectos técnicos. Estaría encantada de aclararlo. El juez asintió ligeramente. Sí. Por favor, hágalo. Cruzó las manos y esperó. Fue en esa pausa, en esa fracción de segundo, que supe que cometería el error que Ruth había predicho. Natalie no pudo resistirse a explicar. Creía que entendía los sistemas mejor que nadie. Creía que podía salir de cualquier situación hablando. Creía que su conocimiento la hacía invulnerable. Así que comenzó. Explicó el proceso por el cual los documentos podían ser exportados de una base de datos de cumplimiento. Explicó las reglas de formato. Explicó los campos de metadatos. Explicó los registros de auditoría. Explicó las marcas de tiempo del sistema interno. Habló con fluidez en un lenguaje que creía que nadie más entendía. Excepto Caleb. A mitad de su explicación, Caleb levantó ligeramente la mano desde la última fila. Señoría, ¿puedo hablar? El juez Whitlock asintió. Caleb se adelantó con la tranquila confianza de alguien que había estado esperando este preciso momento. Se acercó a la mesa del panel y dejó su portátil. Con su permiso, dijo, he preparado un análisis forense de los documentos presentados en esta queja. La cara de Natalie finalmente cambió. Una pequeña grieta. Un destello de incertidumbre. Adelante, dijo el juez. Caleb mostró los registros de metadatos y señaló una línea. Este documento, dijo, fue creado en una máquina registrada a nombre de Northway Freight Solutions. El identificador del sistema es visible aquí. Amplió el texto. Y aquí. Natalie inspiró bruscamente. Caleb continuó. Además, la marca de tiempo a la que su testigo se refirió anteriormente ha sido sobrescrita. La marca de tiempo original puede recuperarse usando esta herramienta forense que rastrea los historiales de versiones incrustados. Ejecutó la herramienta. La marca de tiempo real apareció en la pantalla. El panel se inclinó hacia adelante. Esto prueba que el documento fue alterado. Natalie levantó la barbilla. Nuestros sistemas son complejos. Podría ser un fallo técnico. Caleb negó con la cabeza con calma. No es posible. Este patrón de alteración requiere una entrada manual. Alguien modificó intencionadamente los campos de la marca de tiempo. Hizo clic de nuevo. Y alguien eliminó porciones del documento que no apoyaban la narrativa presentada en la queja. El juez se volvió hacia Natalie. ¿Disputa esto? Su voz se volvió más fría. Creo que puede haber habido malentendidos en el procesamiento técnico. Los subí para asegurar una total transparencia. Si ocurrieron errores, fueron involuntarios. El juez Whitlock cerró su expediente con deliberada finalidad. Habló lentamente. Señorita Harwell, es muy preocupante que posea un conocimiento detallado de cómo fabricar registros de marcas de tiempo y manipular documentos electrónicos presentados como prueba en un procedimiento del Colegio de Abogados.
Natalie se puso pálida. Mamá gimió suavemente. Papá se frotó la cara con ambas manos, atónito. El juez continuó. Además, la queja presenta patrones de manipulación que indican un intento deliberado de engañar a esta junta. Esto plantea la posibilidad de una mala conducta mucho más grave que las acusaciones presentadas contra la abogada Harwell. La compostura de Natalie se hizo añicos ligeramente, como una piedra golpeando hielo fino. Señoría, dijo, con la voz quebradiza, no manipulé nada. Presenté lo que tenía que presentar para proteger la integridad de mi empresa y mi profesión. El juez levantó una ceja. ¿Su empresa? Sí. Northway Freight Solutions. De ahí parecen haberse originado estos archivos. ¿Y a dónde conducen los rastros del sistema interno? Se le cortó la respiración. Él se reclinó. A la luz de esto, ordeno que esta audiencia se cambie a una revisión probatoria de la posible falsificación de documentos y la presentación de una queja de mala fe. Mamá jadeó. Papá bajó la cabeza. La sala pareció encogerse. El juez se dirigió entonces a mí. Abogada Harwell. Me levanté lentamente. Su estado de licencia está totalmente verificado y en regla. Todas las acusaciones en su contra quedan desestimadas. Exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. Ruth colocó una mano firme en mi espalda. Caleb asintió en silencio. Natalie me miró con una expresión que no pude leer, shock, ira, miedo. Quizás las tres cosas. El juez Whitlock continuó. Esta junta llevará a cabo una investigación separada sobre el origen de las pruebas falsificadas y las motivaciones detrás de esta queja. Señorita Harwell, permanecerá presente para ser interrogada. Natalie abrió la boca. No salió ningún sonido. Los miembros del panel la miraban con los mismos ojos con los que me habían mirado a mí solo unos minutos antes. Pero ahora la dirección del escrutinio había cambiado por completo. Mamá finalmente habló, con la voz temblorosa. Natalie, ¿qué hiciste? Papá cerró los ojos, como si intentara calmarse. Natalie no respondió. Miró fijamente el escritorio frente a ella, parpadeando rápidamente como si intentara reescribir el momento en su mente. Pero la sala ya había cambiado. Y ella lo sabía. Porque esto era el giro de los acontecimientos. El momento exacto en que la narrativa colapsó. El momento en que la mentira ya no pudo sostenerse. Fue el momento en que me di cuenta de algo más también. Ganar no se sintió como un triunfo. Se sintió como la gravedad volviendo después de demasiado tiempo suspendida en el aire. Las acusaciones en mi contra fueron desestimadas, pero el peso de lo que sucedió no se levantó como imaginaba. El alivio llegó en pequeñas y silenciosas piezas en lugar de una ola arrolladora. Salí de esa sala de audiencias con Ruth a mi lado y Caleb siguiéndonos unos pasos detrás, y me sentí extrañamente vacía, como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido y aún no se hubiera asentado de nuevo. La verdad estaba de mi lado. El registro estaba limpio. La queja de Natalie se había derrumbado frente al panel. Pero el daño colateral, del tipo que ninguna audiencia podía deshacer, ya había comenzado a extenderse. 2 días después de la audiencia, recibí un correo electrónico de Caleb. Adjuntó un enlace a un aviso regulatorio que se había hecho público. Northway Freight Solutions había iniciado una auditoría interna formal sobre mala conducta dentro de su división de cumplimiento. El aviso no mencionaba a Natalie por su nombre, pero la descripción no dejaba lugar a dudas. Había sido puesta en licencia administrativa hasta que concluyera la auditoría. No había drama en el aviso. Ninguna acusación. Ninguna explicación. Solo unas pocas frases cortas que trasladaban el peso de la consecuencia directamente sobre sus hombros. El karma rara vez hablaba en voz alta. Cuando cerré el correo electrónico, me recosté en mi silla y miré la pared. Esperaba sentir satisfacción. Una sensación de vindicación. Algo agudo y victorioso. Pero lo que sentí en cambio fue una profunda quietud. Un tipo de dolor que vivía bajo las costillas. Porque perder mi licencia habría acabado con mi carrera, mi camino, todo lo que había construido. Pero perder la base en la que ella confiaba desharía todo lo que Natalie creía que la mantenía a salvo. Ese conocimiento no me hizo sentir triunfante.
Me hizo sentir cansada. A última hora de la tarde, supe de mi madre. Llamó 3 veces antes de que finalmente contestara. Su voz era débil y estresada. Preguntó si ella y papá podían venir esa noche. Hice una pausa lo suficientemente larga como para que ella susurrara mi nombre, temiendo que dijera que no. Le dije que podían venir. Llegaron cuando el sol todavía estaba bajo en el cielo. Mamá entró primero, agarrando un pequeño bolso como si fuera un escudo. Papá la siguió lentamente. Parecía más viejo que una semana antes, como si algo lo hubiera desgastado que no sabía cómo nombrar. Se quedaron de pie en mi sala de estar como si nunca hubieran estado en mi casa antes. Mamá intentó sonreír. Tembló y se desvaneció. Nos enteramos de lo de Natalie, dijo en voz baja. Le dijeron en el trabajo que se quedara en casa hasta que terminen una investigación. Asentí pero no ofrecí nada más. Mamá miró alrededor de la habitación antes de que sus ojos volvieran a los míos. Olivia, no sabíamos lo que estaba haciendo. Creíamos que estaba haciendo lo correcto. Siempre ha sido tan cuidadosa. Tan responsable. Pensamos que intentaba protegerte, o a la familia, o algo importante. Sus palabras se sintieron como retroceder a mi infancia, a viejas habitaciones llenas de expectativas y reglas no dichas. Papá dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Esta situación es seria, dijo. Para todos nosotros. Para el nombre de la familia. Para el futuro de tu hermana. Si esto se hace público, se reflejará mal en todos. Ahí estaba la frase de nuevo. El nombre de la familia. Algo que habían pulido y protegido desde que tengo memoria. Papá continuó, su voz firme pero tensa. Creemos que es mejor si ninguno de nosotros habla de lo que pasó. Si lo mantenemos en silencio, la empresa podría manejar esto internamente. Sin problemas legales. Sin titulares. Natalie aún podría salvar su carrera. Escuché sin interrumpir. Mi madre me miró con ojos suplicantes, como si esperara que sintiera el mismo miedo que ella, como si esperara que asumiera el papel que me ofrecían, la pacificadora, la que absorbe el golpe para que nadie más sangre. Pregunté en voz baja, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo que haga? Papá dudó, luego miró al suelo. Solo deja que esto pase. No te involucres más. Deja que la empresa se encargue de lo suyo. No podemos permitirnos un escándalo. Ni ahora. Ni nunca. Mamá se acercó. Necesitamos proteger a nuestra familia. Necesitamos permanecer juntos durante esto. Algo dentro de mí cambió bruscamente. No ira. Claridad. Les pregunté, ¿alguno de ustedes ha preguntado cómo estoy? Ambos se quedaron helados. Continué, manteniendo la voz tranquila, sin levantarla, sin vacilar. Podría haberlo perdido todo. Mi nombre. Mi sustento. Mi reputación como abogada. Ella puso toda mi vida en riesgo. Construyó un caso diseñado para enterrarme. Y me están pidiendo que la ayude a recuperarse de las consecuencias de sus decisiones. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Extendió una mano pero se detuvo a mitad de camino. Teníamos miedo, susurró. Pensamos que quizás habías sido descuidada. Corres riesgos. Siempre lo has hecho. Ella nunca ha hecho nada imprudente. Era más fácil confiar en ella. Más fácil. No correcto. No justo. Simplemente más fácil. Papá levantó la vista entonces, y por un momento, algo parecido al arrepentimiento parpadeó en su rostro. Dijo, pensamos que serías lo suficientemente fuerte para manejarlo. Sentí que esas palabras aterrizaban con todo su peso. Suficientemente fuerte. Es decir, suficientemente fuerte para ser dudada, suficientemente fuerte para ser traicionada, suficientemente fuerte para ser sacrificada por la estabilidad de otra persona. Respiré lentamente. Les dije que no iba a tomar represalias. No iba a hablar con los medios. No iba a ir tras nadie. Simplemente iba a dejar que la verdad se mantuviera. Papá negó con la cabeza. Eso no es suficiente. El hecho de que esto esté ahí fuera la dañará.
Si no ayudas a dar forma a la historia, la gente asumirá lo peor. Para ella. Para nosotros. Le pregunté, ¿y qué hay de asumir lo peor para mí? Firmaste una declaración apoyándola a ella. No a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Papá abrió la boca pero no salieron palabras. Mamá se cubrió la cara con las manos. No sentí ninguna satisfacción al ver su culpa desplegarse. Solo el mismo dolor silencioso que había estado en mi pecho desde la audiencia. Mamá finalmente susurró, solo queremos recuperar a nuestra familia. Dije en voz baja, la familia que quieren recuperar es aquella en la que todos guardan silencio en torno a la persona que los hiere. Ninguno de los dos discutió. Ninguno de los dos lo negó. Después de otro largo silencio, se fueron. Mamá me abrazó rápidamente, sus lágrimas tibias contra mi mejilla. Papá se detuvo en la puerta, como si buscara algo que decir, pero no se le ocurrió nada. Asintió una vez y salió. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se sintió imposiblemente silenciosa. Fui a la cocina y me paré junto al mostrador, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor como polvo. Se había hecho justicia. La verdad había salido a la luz. Natalie se enfrentaba a las consecuencias que ella misma se había ganado. Y sin embargo, nada de eso se sentía limpio. El karma no rugió. Susurró. Se movió a través de las grietas que la gente intentaba ignorar. Trabajó en silencio, no con espectáculo sino con inevitabilidad. No necesitaba drama. No necesitaba aplausos. Simplemente esperó el momento en que la verdad se volviera demasiado pesada para que la mentira pudiera seguir soportándola. En los días siguientes, seguí ejerciendo la abogacía como de costumbre, avanzando en casos, presentando mociones, devolviendo llamadas. Pero de vez en cuando, mi mente se desviaba a la casa de mis padres. A la forma en que mamá se retorcía las manos. La forma en que papá no podía mirarme a los ojos. A la forma en que Natalie debió verse cuando llegó el aviso de auditoría a su bandeja de entrada. No sentía odio hacia ella. Ya no. El odio requería un fuego que ya no tenía. Lo que sentía era distancia. Una verdad silenciosa que se asentaba en su lugar. La revelación de que a veces las fracturas más profundas en una familia ocurren no a través de explosiones, sino a través de decisiones lentas y pequeñas que finalmente revelan su costo. Una tarde, me paré en mi porche con una taza de té y observé cómo el vecindario se desvanecía en el crepúsculo. Una suave brisa se movía entre los árboles. Un perro ladró a lo lejos. En algún lugar de la calle, una ventana se cerró. La vida continuaba. Incluso después de la traición. Incluso después de que la verdad se abriera paso a través del silencio. Y en ese momento, entendí algo que nunca había entendido del todo antes. El karma no golpea para humillar. Simplemente restaura el equilibrio. Y a veces, restaurar el equilibrio se siente como una pérdida. No porque la justicia sea cruel, sino porque la verdad a menudo confirma lo que secretamente temías todo el tiempo. Algunas cosas estaban rotas mucho antes de desmoronarse. Y mientras estaba allí, bajo la luz mortecina, finalmente acepté que las consecuencias entre Natalie, mis padres y yo no eran el colapso de algo entero. Era la revelación silenciosa de algo que nunca había estado entero en absoluto. Volví a entrar a la casa después de que el sol desapareciera por completo, y el silencio interior se sintió como una línea que se trazaba, una línea que no sería borrada, suavizada o difuminada con el tiempo. Me quedé un momento en la penumbra de mi sala de estar, dejando que el peso de todo se asentara, dejando que la verdad finalmente descansara donde pertenecía. Algunas cosas estaban rotas mucho antes de desmoronarse. Lo aprendí por las malas. Pero aprenderlo no se sintió como una derrota. Se sintió como salir de detrás de un muro contra el que había estado presionada toda mi vida. Finalmente podía respirar sin prepararme para la siguiente exigencia, la siguiente corrección, el siguiente recordatorio silencioso de ser más pequeña. Las consecuencias que siguieron se movieron en silencio. Sin grandes llamadas. Sin confrontaciones. Sin escenas. El mundo tiene una forma de reorganizarse sin ningún ruido cuando la verdad sale a la superficie. La mañana después de que papá y mamá se fueran de mi casa, me desperté más temprano de lo habitual.
Había una quietud en el aire que se sentía casi nueva. Hice café, me senté en la mesa de mi cocina y miré la taza entre mis manos. Por un momento, me pregunté cómo sería la vida ahora que la tormenta había pasado. Me pregunté qué forma tomaría mi familia, qué partes de ella permanecerían y qué partes se disolverían. Entonces mi teléfono vibró. Un solo mensaje de texto de papá. Necesitamos hablar de nuevo. Dejé el teléfono y dejé que el mensaje reposara allí durante mucho tiempo. Recordé la forma en que me había mirado la última vez que hablamos, como si estuviera tratando de sopesar dos cosas en sus manos y no supiera cuál importaba más, su hija o su definición de familia. Su sentido del orden o la verdad que nunca quiso ver. Escribí lentamente. No estoy disponible. Respondió en un minuto. Esto es urgente. Dejé el teléfono a un lado de nuevo y sentí que la respuesta surgía de un lugar tranquilo dentro de mí. No estoy disponible. Ni ahora. Ni nunca más. Lo envié. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Esperaba que la culpa me invadiera. No lo hizo. Lo que vino en su lugar fue algo más tranquilo. La revelación de que decir no a alguien que siempre había esperado un sí no era crueldad. Era claridad. Más tarde esa tarde, volví al edificio de supervisores del Colegio de Abogados para firmar un último conjunto de documentos que confirmaban la desestimación de la queja. El vestíbulo se sentía diferente al día de la audiencia. Mis manos no temblaban. Mi respiración no se entrecortaba. Caminé a través del detector de metales y por el pasillo con la facilidad de alguien que ya no lleva la historia de otra persona sobre sus hombros. Dentro de la pequeña oficina administrativa, un empleado me entregó un sobre delgado. Dentro estaba la confirmación oficial de que mi licencia permanecía en regla. Todo intacto. Todo limpio. Todo lo que había construido durante años seguía siendo mío. Le di las gracias y salí. El cielo era de un azul nítido y claro. Una brisa traía el tenue olor del océano desde algún lugar lejano. Me paré en la acera y dejé que la luz del sol tocara mi rostro. Por un breve momento, cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, vi a Ruth acercándose desde el otro lado del patio. Levantó una mano a modo de saludo, su expresión cálida pero firme. Caminé hacia ella, agradecida de maneras que no podía expresar por completo. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Más ligera y más pesada al mismo tiempo. Asintió, entendiendo sin necesidad de explicación. Algunas victorias vienen con su propio tipo de duelo. Me recordó que la curación toma su propia forma, y que a veces elegir la distancia es lo más amable que podemos hacer por nosotros mismos. Hablamos durante unos minutos, principalmente sobre la logística de lo que sucedería a continuación. La Junta procedería con su propia investigación, pero yo no me involucraría a menos que fuera absolutamente necesario. Caleb continuaba ayudando a documentar las pruebas. La auditoría interna de Northby todavía estaba en curso. Entonces Ruth me miró con un énfasis silencioso. Necesitas pensar en tus límites ahora. No solo legalmente. Personalmente. Lo que permitas que vuelva a tu vida importa. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Caminé un rato por la manzana, dejando que la brisa deshiciera la tensión que había llevado durante semanas. Cada paso se sentía como reclamar algo pequeño y esencial, algo que había olvidado que era mío. Cuando finalmente regresé a mi coche, me detuve con la mano en la manija de la puerta. Me di cuenta de que ya no sentía miedo. Ni de Natalie. Ni de perder mi carrera. Ni del silencio que ahora existía entre mis padres y yo. Me sentía firme. ¿Anclada? Desatada del peso de las expectativas de otra persona. Esa noche, preparé la cena en silencio, dejando que el ritmo de cortar verduras y remover una olla me devolviera a mi cuerpo. La casa se sentía pacífica. No solitaria. No vacía. Simplemente pacífica. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mamá. Dejé que sonara. Luego dejé que se detuviera. Siguió un mensaje de texto. Te queremos. Por favor, habla con nosotros. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un tirón que había sentido toda mi vida.
El tirón hacia suavizar las cosas, hacia aliviar la incomodidad de otra persona, hacia arreglar lo que no rompí. Pero algo dentro de mí finalmente habló más fuerte. Escribí un mensaje simple. Necesito espacio. Por favor, respeta eso. Luego dejé el teléfono y me alejé de él. Los días siguientes se desarrollaron en silencio. Volví al trabajo. Me reuní con nuevos clientes. Avancé en casos que habían estado esperando. La gente me felicitaba cuando se enteraba del resultado de la audiencia. Algunos ofrecían simpatía por la situación con mi familia. Acepté la amabilidad, pero no entré en detalles. La historia no le pertenecía a nadie más. Ya no. Una tarde, estaba sentada en mi oficina revisando un expediente cuando un recuerdo afloró sin previo aviso, los momentos finales de la audiencia. La forma en que el juez Whitlock me había mirado después de desestimar las acusaciones. No con lástima. No con alivio. Con respeto. Recordaba a la abogada que estuvo en su tribunal en 2021. Recordaba el trabajo que había hecho. Recordaba la verdad que había expuesto con cuidado, implacablemente, hasta que las mentiras ya no pudieron sostenerse. Ese recuerdo me tranquilizó. Me di cuenta entonces de que la única aprobación que había pasado años persiguiendo era la de una familia que nunca supo cómo verme. Me había medido con un estándar que ellos crearon, uno que nunca encajó con quién era o quién quería llegar a ser. Alejarme de eso no fue una pérdida. Fue una liberación. Una semana después de la audiencia, recibí otro mensaje de texto de papá. Corto. Rígido. Deberíamos hablar sobre cómo avanzar como familia. No respondí. No necesitaba avanzar con la versión de familia que él quería decir. Aquella en la que la verdad era inconveniente. Aquella en la que la lealtad significaba silencio y sacrificio. Aquella en la que la estabilidad de Natalie importaba más que mi seguridad. Quería algo diferente. Algo honesto. Algo arraigado en el respeto, no en el miedo. Si no podían ofrecer eso, entonces avanzaría sin ellos. Una noche, conduje hasta la costa al norte de Boston, estacioné mi coche cerca de un tramo tranquilo de playa y caminé hasta que la arena se ablandó bajo mis pies. El cielo se había teñido de tonos ámbar y lavanda. Las olas llegaban con un murmullo lento y rítmico. Encontré una gran roca plana y me senté, ajustándome la chaqueta a mi alrededor. El aire olía a sal y algas. El viento me apartaba el pelo suavemente. Observé el agua subir y bajar durante mucho tiempo. En la quietud, un pensamiento se instaló dentro de mí con la claridad de una verdad que había sabido en el fondo pero nunca había expresado en voz alta. La venganza más fuerte no es hacer que alguien sufra de la misma manera que te hizo sufrir a ti. La venganza más fuerte es convertirte en alguien que ya no necesita a las personas que una vez tuvieron el poder de romperte. La marea subió y luego bajó. El cielo pasó del crepúsculo a la noche temprana. Aparecieron las primeras estrellas tenues. Respiré lentamente y sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Mi carrera había sobrevivido. Mi sentido de identidad había sobrevivido. Mi integridad había sobrevivido. Lo único que no había sobrevivido era la ilusión de que mi familia alguna vez me había entendido de verdad. Y perder esa ilusión no se sintió como una derrota. Se sintió como libertad. Me senté allí hasta que el viento se volvió más frío, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. Cuando finalmente me levanté, me sentí más alta de alguna manera. Más ligera. Más segura de hacia dónde me dirigía. Mientras caminaba de regreso a mi coche, pensé en todas las mujeres que entenderían esta historia. Mujeres a las que se les había dicho que se encogieran para mantener la paz. Mujeres a las que se les había llamado demasiado o no lo suficiente. Mujeres que habían llevado el peso de las expectativas familiares hasta que ya no podían respirar. Esperaba que escucharan esto y se sintieran vistas. Abrí la puerta de mi coche, me senté y apoyé las manos en el volante. El motor zumbó suavemente cuando lo arranqué. Los faros trazaron un camino a través de la oscura carretera que tenía por delante. Conduje a casa con una sensación de tranquila certeza de que la historia que había vivido no era solo sobre traición. Era sobre la forma en que la verdad puede atravesar el silencio. Sobre la forma en que la dignidad puede sobrevivir incluso cuando la lealtad falla.
sobre la forma en que alejarse puede ser un acto de valentía, no de abandono. Cuando llegué a mi entrada, apagué el motor y me senté en la quietud por un último momento. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Dime en los comentarios qué significa para ti la integridad y desde dónde estás escuchando. Luego salí del coche y entré, dejando el pasado exactamente donde pertenecía.